Y bienvenido que esto sea la música que estábamos escuchando, porque vamos a charlar ahora un poco de todo ese tema. A partir de la presentación hace ya un tiempo, y la verdad es que esta es una nota que hace mucho que queríamos hacer, con Nélida Visneca, que está en línea, que es docente, que es escritora, autora del libro No te olvides de los que quedamos. ¿Qué tal, Nélida? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. El gusto es mío. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, porque cuando ustedes hablan con una o uno de nosotros, nosotras, están hablando de toda una comunidad que fue invisibilizada. Muchísimas gracias por la deferencia que han tenido. Nélida, la primera cuestión, ¿no? Nosotros desde aquí, desde los medios y desde esta radio en particular, siempre hemos difundido y mucho la música que tiene matriz africana. Y en el caso nuestro, de la música de toda esta región, uno encuentra elementos en las síncopas, en alguna rítmica o en alguna historia que tiene ese origen, pero es siempre muy difícil de rastrear. En los documentos históricos también ocurre lo mismo. Cuando hablamos de los afrodescendientes en Misiones, ¿cómo habrían llegado a nuestra provincia? ¿Cuáles fueron las rutas de ingreso y cómo se detecta o pudo detectar usted esa presencia? Claro, acá para hablar de los afrodescendientes en la provincia de Misiones tenemos que tener en cuenta la localización geográfica y sus fronteras lindantes con el Paraguay por un lado, por el Brasil por el otro, y por esa frontera interna tenemos con Corrientes. Así que yo puedo hablar de los grupos y que se está viendo la posibilidad de estudiar esta otra ruta del esclavo, que no es la que ya tiene letras, digamos, sino esta nueva ruta que se da a conocer a través de las transmisiones orales, ¿no es cierto? Y que hemos tenido la posibilidad de plasmarlo en un papel y editar un libro con todas esas escribivencias, como diría una gran escritora afro-brasileña también. Hablemos de esos caminos, porque bueno, por un lado, mucha gente ha mencionado el paso por aquí en su momento de las tropas de Artigas, que fueron como haciendo campamentos en cada lugar, la referencia del barrio de Cambacuá en Corrientes, alguien que escribe sobre la presencia de ese mismo campamento aquí en la ciudad de Posadas, el paso hacia Paraguay y otro Cambacuá en Asunción. Pero por otro lado está la frontera con Brasil que usted mencionaba y el ingreso por ese lado también, ¿no? Cuéntenos eso. Claro, yo en el libro No te olvides de los que nos quedamos hablo de un grupo de afrodescendientes brasileños que huyen antes y durante todo el periodo de esclavización y que nosotros hasta el día de hoy no tenemos la información exacta de dónde salieron realmente, pero sabemos que a todas y todos, o sea, todo el grupo atravesó la selva la selva del sur brasileño hasta llegar a la costa del río Uruguay, y que luego de pasar a nada, muchos de ellos, ¿no es cierto?, se instalan en lo que hoy es la provincia de Misiones, pero no solamente en el lugar que yo menciono en el libro. Menciono ese lugar porque fue la cuna de uno de los grupos a la que perteneció mi familia, pero en todas las localidades que tienen frontera con el Brasil, fueron cunas de quilombos, digamos. En su origen fueron quilombos, organizaciones de quilombos ahí. Pero que por una cuestión histórica de racismo estructural, también los afrodescendientes aprendimos a callar, digamos. Tuvieron que pasar varias generaciones para que los descendientes de esas personas hoy pudieran sentirse parte de esa historia. A mí me pasó hace dos semanas, 3, no me acuerdo ya, en San Pedro, volví a la localidad donde existió uno de los grandes quilombos, y el remisero que nos trasladaba de un lugar hacia el hotel donde nos estábamos alojando, me contaba la historia
de los fundadores blancos del pueblo, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, bueno, esa es la historia de su familia, y me dice, bueno, sí, esa es la historia de todos los sanpedrinos. Le digo, no, yo soy sanpedrina, esa no es mi historia. Mis antepasados huyeron del Brasil, ellos no eligieron venir así por voluntad o por cuestiones, sino que huyeron del Brasil por cuestiones políticas, le digo, porque todavía ya estaba la esclavitud. Y me dicen, ¿y dónde se sentaron? Le digo, en el Macaco, en el Cerro Macaco, le digo. Y me miró y me dice, ah, no, pero mi tatarabuelo también vino huyendo, y también, y empezamos en esos 5 o 6 minutos, éramos parientes, era parte de esa historia del macaco que hasta ese momento todo el mundo calla y cuenta la historia que circula, que es la historia que tiene validez, digamos, que es legitimada por las clases dominantes, digamos. Entonces hace falta, es necesario que surjan estas voces, que podamos también como comunidad plasmarla en un papel. Es toda una victoria. Bien. Es todo un acontecimiento social también. Lo que yo narro en el libro es la historia de esos grupos, que no se instalaron solamente en San Pedro, que hubieron otros en Oberá, pero eso es lo que ocurrió. Tengo conocimiento de otros descendientes de otros grupos que también se instalaron en otras localidades. O sea, las localidades que lindan con el Uruguay fueron pequeños quilombos. Sí, alguien me ha contado de San Antonio, por ejemplo, como otro sitio de entrada. San Antonio, San Javier, Oberá, después se trasladan para Leandro y Mealén. Lo que pasa que, digamos, la historiografía oficial, por cuestiones que tienen que ver con la realidad histórica y política del momento, no se han tomado el trabajo de comenzar a investigar y de darle identidad a esos grupos, a esos integrantes de esas comunidades. Porque yo he leído trabajos de personas importantes de la provincia que cuando hablan de los afro solamente mencionan brasileños, brasileros, ¿no es cierto? Entonces la identidad afro queda desdibujada en ese gran concepto general de nacionalidad brasileña. Ahora hay otro tema que me parece que es interesantísimo, que es el contexto regional, ¿no? Porque pensemos, agreguemos un par de datos. La esclavitud en Brasil resulta abolida bien ya sobre el final del siglo XIX, muy cerquita del siglo XX, 1880, si no me acuerdo mal. 1888. Exactamente, 1888. Entonces, muchas veces hombres jóvenes, mujeres jóvenes, se escapan en ese interregno hacia Argentina, que era un lugar donde podían tener libertad, y en el medio de todo eso, en Río Grande do Sul sobre todo, que es nuestra frontera con el río Uruguay, tenemos numerosas guerras desde 1830 en adelante, hasta bien ingresado ya casi el siglo XX, ¿no? La revuelta de los farrapos, las guerras, bueno, todo esto también tiene que ver porque muchos de esos afrodescendientes eran soldados forzados en muchos regimientos. Claro, acá yo cuando hablo de esta cuestión de la migración forzada, ¿no es cierto? Aclaro que acá hay presencia afro, no solamente o presencia brasileña, no solamente por esa cuestión de la identidad afro, sino que también otros vinieron por cuestiones que tienen que ver con esas rebeliones o esas guerras internas, ¿no? Y también por otras cuestiones que tenían que ver con la ley. Sabemos que hasta hace muy poco en Brasil todo se solucionaba a punta de revólver también, entre los ciudadanos, entre los coroneles y el resto de los pequeños propietarios. Entonces, también está esa cuestión. Lo que pasa que nosotros y nosotras tenemos la transmisión oral
que recibimos es que la gente, este grupo de personas, que no fue un solo grupo, eso también está bueno decirlo, porque si nosotros nos quedamos con que en 1813, sí, bueno, pero era la libertad de vientre, recién en 1853 y después en 1864 en Buenos Aires, recién como que se adopta esta cuestión de la libertad para todos los ciudadanos argentinos. Y esa información llegaba a las poblaciones esclavizadas del Brasil. Bien. O sea, sí, acá hay una presencia grande de brasileños, de afro-brasileños también, y después está esta guerra que fue en realidad no tuvo, que es la guerra de los me olvidé ahora, pero que era un enfrentamiento de poder hegemónico entre dos fuerzas políticas que que dos fuerzas políticas que utiliza a 5.000 esclavizados, que ya eso fue prontito después de la abolición de la esclavitud, que utiliza 5.000 esclavizados y los utiliza como lanceros, pero los famosos lanceros negros. Los famosos lanceros negros, pero pero en ese caso ellos fueron utilizados por dos grupos políticos. Esa no fue una lucha por reivindicación de los pueblos afrodescendientes, fue una lucha entre dos poderes hegemónicos, o sea, dos poderes, dos fuerzas políticas que se querían quedar. Después tenemos de esa lucha, tenemos el surgimiento de Florianópolis, pero esas dos fuerzas lo que hicieron fue utilizar a 5.000 afrodescendientes a los que les prometieron, como no tenían dónde vivir, no tenían qué comer, no tenían profesión, no tenían trabajo, habían quedado fuera del sistema, pero fuera mismo, les prometen todo lo que necesitaban. Los maragatos. Esa es la guerra de los maragatos. Maragatos y picapaus. No tiene nada que ver con ninguna reivindicación. Claro. Sí, son dos grupos que luchan por otras cuestiones. Ahí están mezclados por también las familias uruguayas del norte del Uruguay, familias patricias, etcétera. Maragatos y picapaus era eso. Está bueno que recordar eso, que utilizan, y que en una noche asesinan a 5.000 afrodescendientes brasileños. Sí. Porque empezaron a pedir lo que les correspondía y resulta que no había, porque era un engaño, entonces los quedan vivos. Así es. Se dice, la historiografía del Brasil dice que no se conoce a algún brasileño que haya escapado de eso, pero siempre de la historia se escapa alguna información. Tal cual. Así que así es. Nélida, por último, si quisiéramos conseguir el libro, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está a la venta? Se tienen que comunicar conmigo y yo les acercaría el libro. Bien, perfecto, eso es importante. Estamos hablando de acercarnos a dónde, a qué ciudad. Posadas, Corrientes, en toda la República Argentina. Y como es un libro que no tiene que ver solamente con un grupo de afrodescendientes, sino que todas las comunidades afro están comprometidas con esta visibilización, el rescate también de nuestra presencia. El libro ha trascendido las fronteras y está en Cuba, Uruguay, Brasil. Así que es un libro que, por eso es que están muy interesados en hacer investigaciones acerca de esta ruta del esclavo que no se tenía en cuenta, que no se conocía o que no se tuvo en cuenta más que otra cosa. Nélida, aquí me acercan una pregunta, un oyente me dice si más allá de la autopercepción, digamos, o de algún relato oral, si también es posible hacer otro tipo de estudios para averiguar si uno tiene sangre afro, digamos, entre sus ancestros. Claro, hay estudios genéticos que se vienen realizando, pero tiene un costo. O sea, eso se podrá hacer una persona que no es afrodescendiente o que quiera averiguarlo, digamos, que no está seguro. Claro, sí, no está seguro, porque los afrodescendientes provenientes de esos grupos no tenemos el acceso ni la accesibilidad económica para pagar un estudio genético.
Tengo entendido que acá en la Universidad de Misiones hacen, pero cobran un dinero que, bueno, no todas lo tenemos, digamos. Bien, vamos a averiguar todo eso entonces. Nélida, bueno, ha sido un gusto, seguramente vamos a volver a molestarla sobre todas estas cuestiones. No, por favor, el gusto es mío, muchísimas gracias, y vuelvo a repetir, hablar con uno de nosotros, es hablar con toda la comunidad. Bien, hermosa charla esta que teníamos recién con esta escritora, investigadora, afrodescendiente, que se ha ocupado de, averiguando su propia historia, averiguar la historia de muchos, ¿no? De toda una comunidad. Esta idea con la que Borges jugaba mucho, ¿no? A veces uno es todos. Y en esta historia personal o historia de la familia encuentra la historia de una enorme comunidad que de seguro debe tener muchísimos rastros en nuestra provincia. Una de las cuestiones que a veces tiene la genética, bueno, no lo voy a decir yo, seguramente vamos a hablar con un genetista que trabaje genética humana para seguir con esta nota y avanzar por el otro camino, ¿no? Porque sabemos que se han hecho muchos estudios en la Argentina. Siempre se habla de la provincia de Misiones como una provincia fuertemente endogámica en algunas comunidades, ¿no? Que para decirlo con términos brutales, los alemanes se casan entre alemanes, los japoneses entre japoneses. Bueno, nada de eso es verdad. Hay un proceso de cruzamiento étnico muy fuerte, eso lo ha demostrado ya un estudio que se hizo aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. La pregunta que nos acercaban recién entonces está muy buena porque significa poder saber si en mi sangre qué tipo de ancestros hay, ¿no? Aborígenes, europeos, de qué región de Europa, africanos, de qué región de África, si es que si eso se pudiera determinar. De seguro cada uno de nosotros debe tener un cóctel interesante de orígenes ancestrales. No sé si hay una línea directa. Quizá por ahí casos muy particulares, como los envía, podrían estar más cerrados a sí mismos, pero no sé si están así tampoco, ¿no? Bueno, lindo esto, lindo poder charlarlo, ¿no? Poder charlarlo y reconstruir mucho de este tema. Y nosotros vamos a seguir por este camino, ¿no? Trabajando con esta cuestión. Vamos a ver si ahí nos está Caro Miño, la querida Caro Miño, acercando un dato sobre quién nos puede orientar con estas cosas, y de hecho lo vamos a hacer.